Retomando el hilo de la pasada oportunidad, hablábamos acerca de las características más sobresalientes de esta doctrina de la elección y pues notábamos aspectos bastante importantes como lo referente a su eternidad. ¿Recuerdan? Lo referente a la voluntad o la soberanía, la soberana voluntad de Dios que se ejerce en esta elección y también la gracia. Luego veíamos algunos aspectos relacionados como el que la doctrina de la elección incondicional no riñe con otras doctrinas de las Sagradas Escrituras, donde algunas veces se considera o se cree que hay algún tipo de contradicción, sino que más bien hay una armonía de la fe en todo el sentido con las doctrinas bíblicas respecto a lo que es la elección incondicional. Brevemente quisiera compartir también 5 objeciones que generalmente se levantan contra la doctrina de la elección incondicional. Y en algunas cosas vamos a hacer algo repetitivos, pero no voy a detenerme mucho. Así que más que explicarlas es listarlas, esas objeciones, y dar una respuesta muy breve a cada una de ellas, una respuesta bíblica. Una objeción que ya hemos mencionado, pero que quiero aquí puntualizar, es que un Dios justo y bueno no puede excluir a nadie en sus designios salvadores. Esa es una objeción que se levanta. Un Dios justo y bueno no puede excluir a nadie de sus designios salvadores. O dicho de otra manera, Dios está obligado a darle la oportunidad a todos de acceder a su plan de salvación y a los beneficios que este plan otorga. La respuesta es que Dios no excluye a nadie de los beneficios o de la salvación como tal. Todos los pecadores se han excluido a sí mismos. Dios no excluye a nadie. El pecador se excluye a sí mismo por causa de lo que ya hemos visto, que es su condición caída como un heredero de la caída que su padre Adán cometió en el Edén. Así que Dios no excluye a nadie de la salvación. Todos quedamos excluidos. Nos excluimos a nosotros mismos por causa de esa condición heredada. La culpa y la corrupción heredada de Adán es lo que nos excluye. ¿Me comunico? Dios obra misericordiosamente, a la vez que libremente, como lo hemos visto, al elegir a quienes quiere salvar. Una segunda objeción es que la elección pone en Dios acepción de personas. ¿Recuerdan que hablábamos un poco en la charla anterior de este aspecto? Algunos dicen, no, es que Dios es parcial. Dios, al elegir a algunos para salvación y dejar otros para condenación, entonces es que no es el Dios que dice la Escritura, un Dios que no hace acepción. Algunos dicen, Dios está siendo parcial, está teniendo favoritismo por algunas personas. La respuesta es que, no habiendo en los hombres nada que pueda determinar la elección de Dios para salvación, no hay ningún favoritismo. Pues la acepción de personas solo tiene lugar, solo se configura la acepción de personas cuando se da a alguien un trato de favor en perjuicio de otro que ha hecho más méritos que ello. Así que aquí no hay tal acepción de personas. La acepción de personas como tal, insisto, es cuando se da realmente un favor de una manera que no es equilibrada.
y que se da a alguien cuando no tiene ningún merecimiento a costa de otros que sí tuviesen un merecimiento. Eso es hacer acepción de personas. Pero esto no es lo que ocurre con la elección incondicional. Repito, la acepción de personas solo tiene lugar cuando se da a alguien un trato de favor en perjuicio de otro que ha hecho más méritos para ello. Tercera objeción: la elección supone arbitrariedad de parte de Dios. Dios es un arbitrario, es un rey que hace las cosas a su gusto, es alguien que es un soberano caprichoso y que hace lo que quiere. Y eso no es cierto. Arbitrario es quien, debiendo comportarse según algunas normas fijadas, se salta esas normas para complacer sus favoritos. Eso es ser arbitrario. Pasar por encima de unas leyes, pasar por encima de unos principios para salirse con la suya. ¿Eso hace Dios en la elección incondicional? Por supuesto que no es así. Dios no es arbitrario. Dios es soberanamente libre y conoce en su infinita sabiduría razones santas para su elección. Y esas razones, hermano, amigo, se encuentran en Dios y no en los hombres. Y usted no tiene que preocuparse por indagarle a Dios cuáles son sus razones. Sepa que son razones conforme a su carácter. El carácter de la deidad es siempre bueno, justo, santo, perfecto. Así que las razones de Dios para elegir están determinadas por sus atributos y eso debe bastarnos. Son razones siempre buenas. No hay arbitrariedad en Dios. Una cuarta objeción es que la elección induce a los salvos a despreocuparse de la santidad. Esa es una clásica, ¿no? Entonces, como Dios eligió, bueno, pues si Dios me eligió, comamos y bebamos, que mañana moriremos, soy elegido, entonces voy de todos modos al cielo. Entonces, dicen que la doctrina de la elección incondicional induce a los salvos a despreocuparse de su santidad y a la vez induce al pecador a la desesperación. Porque el pecador dice, bueno, y si Dios es el que elige, entonces yo, ¿cómo hago? Si Dios no me eligió, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Para qué me angustio de mi salvación? La respuesta es: la elección para salvación comporta o conlleva un propósito, una regeneración espiritual, un nuevo nacimiento, una transformación de una antigua manera de vivir a una novedad de vida según el carácter de Cristo, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, la elección está soldada a este propósito. El elegido, entonces, va a ser conducido necesariamente por el Espíritu Santo a prosperar, a progresar en su carácter a la imagen de Cristo. Un verdadero elegido necesariamente va a cumplir el propósito para el cual Dios lo eligió, que es ser santo, ser a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que el que ha sido elegido, el Espíritu Santo lo va a inclinar siempre a la obediencia a la ley moral de Dios, a seguir el ejemplo de Cristo. Así que, en este sentido,
No hay tal de que la doctrina de la elección incondicional motiva a los creyentes a ser despreocupados con su santidad. Y tampoco, respondemos que tampoco es para que se desesperen los incrédulos. Al contrario, es un estímulo, o debe ser un estímulo para sus almas. ¿Por qué? Porque la elección incondicional les deja ver con mayor claridad el Evangelio, el llamado que hace Dios a la fe, al arrepentimiento. Estimula a todos a quedar convictos de pecado y anhelar más bien ser salvos de esa condición y de la consecuencia que es la ruina eterna en el infierno. Así que el incrédulo, y si hay aquí alguno que aún no ha dado un paso de fe y confianza salvífica en Dios a través de Cristo, yo le digo a usted, querido amigo, no pregunte, ¿será que soy elegido? No, pregunte más bien, ¿qué debo hacer para ser salvo? Eso es lo que le debe interesar a usted. Eso es lo que importa. Usted no se preocupe preguntando porque nadie sabe ni le va a poder dar respuesta. ¿Cómo sé si yo soy elegido? No, pregunte, ¿cómo hago para ser salvo? Para librar mi alma de la ruina eterna. Abrace a Cristo, arrepiéntase, crea, reconozca el señorío de Dios en su vida y del Señor Jesucristo y sométase a su voluntad. Y una linda objeción y última que quiero compartir, muy común, es que si la doctrina de la elección incondicional es verdad, es decir, que Dios elige a algunos para salvación, entonces, pastor, Dios también elige a otros para perdición, para ruina en el infierno. La respuesta es sí. ¿Quién dijimos que es la causa de todas las cosas que hay y suceden en el universo? Si Dios pasa por alto a algunos y no los elige, Él decidió no pasarlos por alto, ¿o no? ¿O es la casualidad? No, Él decide pasarlos por alto. El decreto de elección es positivo. ¿En qué sentido? En que libra a algunos de la perdición en que están. Pero también debemos considerar que el decreto de reprobación es negativo. Mejor dicho, podemos asimilarlo o comprenderlo como un decreto permisivo, ya que se reduce a dejar al pecador en su camino de rebeldía, cuyo justo castigo es la condenación. ¿Me hice entender? ¿Me comunico? Ahora bien, si es un decreto permisivo, no se les olvide quién es el que lo permite. ¿Quién? Volvemos al mismo punto, ¿no? Dios decide permitirlo. Entonces, así pueden surgir, o conoce usted quizás muchas otras objeciones, pero que a la luz de las Sagradas Escrituras y con base en ello,
no tienen realmente estas objeciones un asidero importante en el cual se puedan sostener. Por el contrario, la Escritura es muy clara, como hemos visto, en cuanto a esta doctrina, de tal manera que deja sin piso cualquier objeción que se levante contra esta doctrina de la elección para salvación incondicional. Permítame terminar mi exposición sobre este tema con algo que voy a llamarlo como las aplicaciones devocionales y prácticas de la doctrina de la elección incondicional. Y como les decía esta mañana, el texto más explícito de esta doctrina es Efesios capítulo 1, ¿lo recuerdan? Quisiera por favor que volviéramos a este texto, Efesios capítulo 1, y volvamos sobre los versos 3 al 6. Volvamos sobre los versos 3 al 6. Leo: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. A la luz de esos 3 versículos, creo que podemos inferir 3 principios devocionales y prácticos sobre la doctrina de la elección incondicional. El primer principio es que nuestra elección es un motivo de agradecimiento. Segundo, nuestra elección es una maravillosa obra de gracia. Tercero, nuestra elección es un gran propósito divino. Primero, es un motivo de agradecimiento. Segundo, es una obra de gracia. Y tercero, un gran propósito. Hablemos del primer aspecto. Nuestra elección es un motivo de agradecimiento. Nuestro texto, cuando lo estudiamos exegéticamente, es decir, que analizamos cuidadosamente su contenido en cuanto a la gramática, la redacción, etc., nos damos cuenta que estos pasajes que acabamos de leer hacen parte de una larga doxología que el apóstol Pablo está desarrollando desde el versículo 3 hasta el versículo 14. Cuando usted tenga tiempo puede leer todo el pasaje y va a notar entonces cómo el apóstol inspirado está dejando registrada una gran doxología. Una doxología es una exaltación en adoración a Dios. Es un reconocimiento de nuestro corazón, un reconocimiento sincero como criaturas hacia nuestro Creador, agradeciendo, reconociendo sus gloriosas bendiciones. Y Pablo aquí las presenta como unas bendiciones que son ciertas, que son reales, que son cumplidas en un grupo de personas que se llaman los elegidos de Dios en Cristo. Es lo que dice el versículo 3: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Note, ahí empieza la doxología, ahí empieza la adoración a Dios, ahí empieza
el reconocimiento a Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y son muchas las bendiciones por las cuales Pablo, inspirado, emprende esta gran doxología. Y son bendiciones maravillosas, todas mediadas por la segunda persona de la Trinidad, Cristo, el Señor Jesucristo. Como usted puede ver, son bendiciones grandiosas. Versículo 4 dice: nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Versículo 5: somos adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Versículo 7: tenemos redención por su sangre. Versículo 10 dice: de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hacemos parte de ese plan y de ese propósito de Dios de unir todas las cosas en Cristo. También nosotros estamos incluidos allí. Versículo 11: tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme a su propósito. Versículo 13: en Él también tenemos entonces, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, también fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No tenemos el tiempo para analizar cada una de estas bendiciones, pero las quise repasar por lo menos para que captemos la grandeza y captemos lo profundo de esta adoración a Dios en esta doxología, por todos los bienes que Dios en Cristo, por la mediación de Cristo, da a sus escogidos. ¿Y qué pasa cuando usted y yo repasamos todos esos beneficios? Bueno, no nos queda más que prorrumpir ¿en qué? En adoración, prorrumpir en alabanza. Son maravillosos estos motivos, estas bendiciones. Son razones suficientes para dar gracias a Dios, para bendecir a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la elección incondicional. Las bendiciones en Cristo son mayúsculas. Hay muchas que ni siquiera nuestra mente es capaz de discernir. Y nuestro corazón queda estrecho porque no es capaz de atesorarlas todas. Así que esas son razones importantísimas para adorar a Dios en gratitud. Y así empieza entonces Pablo, bendiciendo a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero la bendición en este contexto no es como generalmente concebimos la expresión de bendición hacia otra persona. Cuando yo le digo al hermano Juan, Dios lo bendiga, estoy bendiciendo al hermano Juan. Pablo está entonces dándole una bendición a Dios. No es en ese sentido. Aunque generalmente la bendición es un término que nos da esa idea de recibir un beneficio de alguien, y en este caso sería que Dios está recibiendo un beneficio de Pablo, porque Pablo le está diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí no se trata de eso, ya que nadie puede dar nada a Dios para beneficiarlo en su ser y atributos. Aquí el término bendito se usa en el sentido de dar culto, de dar adoración,
de dar reconocimiento a Dios por lo que Él es y lo que ha hecho en favor de nuestras almas. ¿Hay esta clase de agradecimiento en su corazón por la elección incondicional? ¿Sabe usted de eso? ¿Realmente usted es el hombre o la mujer más agradecidos con Dios por la elección incondicional? O quizás usted y yo nunca hemos caído en cuenta de añadir en nuestras acciones de gracias. Casi que yo nunca he oído, no sé ustedes, en una oración dirigida por alguien que diga: Señor, gracias por la elección incondicional. Pocas veces lo he oído, no sé si usted lo ha oído. Pero note que somos descuidados, ¿sí me comunico? El apóstol nos está animando a reconocer la gran bendición de la elección incondicional, ser agradecidos, rendir adoración a Dios por eso. Porque el Padre nos ha hecho objetos de una gran bendición, de ser elegidos para salvación. Y a veces casi que no ponderamos lo que es ser excluidos de ese futuro horrible que es la ruina eterna de nuestras almas en el infierno. Por ser seres caídos, temporales, etc., a veces perdemos lo grandioso de lo que implica la elección incondicional, que su nombre esté dentro de la lista de los elegidos. Eso es como cuando en la universidad los estudiantes hemos presentado un examen que es trascendental para pasar nuestro semestre. Y bueno, salimos del examen y sabemos que la otra semana, el día martes a las 8 de la mañana, clavan allá en la cartelera de la facultad el listado con las notas del examen. ¿Sí? Y uno va allá a ver el nombre de uno, dónde está, a ver y qué nota sacó, y salvé el semestre. Eso es un motivo de agradecimiento. ¿Cuánto más saber que su nombre está escrito en el libro de la Biblia? Y que eso nos dice que hacemos parte del grupo de los elegidos incondicionalmente por la gracia de Dios. Así que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios ha planeado, por pura gracia soberana, nuestra salvación. La salvación del imperio del pecado, de la ruina eterna en el infierno, déjeme repetirlo. Esa es una gran bendición espiritual. Todo lo necesario para la salvación, Dios lo ha asegurado y lo ha provisto desde antes de la fundación del mundo. De principio a fin. Porque recuerde, hubo un momento en la eternidad en que solo existía ¿quién? Así que Él es la causa de todo, y específicamente de ser elegidos para salvación en Cristo. ¿Dónde se planeó esa salvación? Ya dijimos, en la eternidad. Ese es el cuándo y el dónde. En los lugares
celestiales, dice el versículo 3, en la última parte. En los lugares celestiales. ¿Cierto que eso no nos cabe en la cabeza? Claro que no, porque Dios es eterno. Y nosotros somos criaturas finitas. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Estamos recibiendo la doctrina del Espíritu Santo en esta convención, ¿no? La Trinidad planeó todo. El Padre eligió, lo entregó a su Hijo para que el Hijo sea el Redentor, pague el precio, y que el Espíritu Santo, conforme al plan redentor de Dios, aplique en la historia, en el momento, en el día y en la hora específica esa elección a su vida. Todo eso cuidadosamente tejido, cuidadosamente diseñado. Por eso, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Amén, amén, hermano. Ya casi nos volvemos bautistas reformados. La segunda cosa que dijimos, o el segundo principio devocional práctico, es volver a que nuestra elección es una gran obra de gracia. Como dijimos, los versos 3 y 4 de este capítulo 1 hacen parte de una doxología, son solo la introducción. Así que, si ya dijimos que tenemos suficientes motivos de ser agradecidos con Dios, de tributarle adoración por causa de estas grandes bendiciones, es importante remarcar la gracia de Dios. Es importante porque es una elección, dijimos, incondicional. Y por ser una elección incondicional, dijimos que es una doctrina que le da el mayor brillo a las doctrinas de la gracia. Esas doctrinas que son o fueron mejor abanderadas por los creyentes que, inspirados o iluminados, si quiere mejor, por las Sagradas Escrituras, movidos por el Espíritu Santo, proclamaron esas grandes doctrinas de la gracia y las dejaron como un legado a la iglesia de todos los tiempos. Y aunque esta doctrina ha sido objeto de muchas controversias, es importante que nosotros defendamos esta doctrina de la elección incondicional por toda la riqueza de la gloria de la gracia que reflejan. Y es la gloria de la gracia de Dios en Cristo. El que sea una elección incondicional es algo maravilloso. Es la expresión de la pura gracia de Dios. Que el Dios soberano, autoexistente, juez del universo, haya hecho una elección antes de los tiempos de los siglos de su nombre, eso es por pura gracia. Yo veo aquí unas caritas que yo sé que no fuimos ningunas pollitas, ¿cierto, Fabiola?
Aquí ninguno tiene que decir, está libre de pecado. Y vuelvo a decir, y el Dios soberano, autoexistente, eterno, juez del universo, decidió elegirnos. Eso es gracia. Es mucha gracia. Y podemos advertir que nuestro pasaje, es decir, el capítulo 1 del verso 3 en adelante, nos presenta por lo menos 12 bendiciones que resultan de esa elección por pura gracia. Y eso es maravilloso, porque la elección no se da con base en esas 12 bendiciones, sino que la elección se da para que obtengamos esas 12 bendiciones. Es muy importante notar eso, pues es una iniciativa divina, es un favor divino, maravilloso, grandioso. Esta incondicionalidad de la elección es muy clara, y no solamente aquí en este texto de Efesios, sino en muchos textos del Nuevo Testamento, y quizás uno o otro texto de los que viene a nuestra mente y que habla con mucha claridad de esa gracia de manera muy explícita es Romanos 9. Recuerda que lo veíamos en la mañana. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Y por qué? Bueno, por la elección soberana de Dios. Permítame repasar los versículos 12 al 16 de este Romanos 9, que es un texto que cada vez que lo leemos creo que estas palabras resuenan en nuestra alma, así como resonaban las palabras del Señor en esos transeúntes camino a Emaús, ¿recuerdan? Dice en Romanos 9, 12 en adelante: se dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Aquí es clara, precisa la enseñanza de la elección incondicional. Es por pura gracia, es muy evidente, no es mérito, es gracia soberana, el amor de Dios mostrado a quien no lo merece. Como Jacob era un dechado de virtudes, ¿cierto? Una maravilla, una joyita. Pero ¿qué dice? A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Es hora de movernos al último aspecto. Nuestra elección, un gran propósito. El versículo 4 nos ayuda a captar ese propósito de una manera evidente. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo,
¿Para qué? Ahí está el propósito. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que no es para seguir en nuestra esclavitud al pecado, para seguir con nuestro corazón inclinado hacia las cosas temporales, hacia los intereses de este mundo caído. No, no, no. Es para ser apartados, es para ser santos, apartados para Dios, consagrados. Estos términos están incluidos en el concepto de santidad. Santidad es estar apartado, santidad es ser cortado, santidad también tiene un aspecto ético de estar lejos del pecado. No podemos tener una evidencia mejor de nuestra elección que progresar en nuestra santidad. Me decía el pastor Mauricio hace un rato eso. ¿Alguien quiere saber si es elegido? Entonces si hay manera. ¿Cómo? Que está creciendo en santidad. Porque hay un propósito. Él nos ha elegido para ser santos y sin mancha delante de Él. Todo lo que es santo, dice la Escritura, proviene de Dios. Y el que es santo se dice a sí mismo que pertenece a Dios. Y esa es la única evidencia, como dice la misma Escritura. Todo el que hace justicia es nacido de Dios. Primera de Juan 2:29. Así que el sometimiento de nuestras almas a Él, la formación de nosotros a la semejanza de Cristo, es la señal más segura de que pertenecemos a Dios, de que hemos sido escogidos, de que hemos sido vistos por Él. Dios nunca podrá poseernos para ser sus hijos sin una marca especial, sin el sello de la santidad. El sello del diablo no es la insignia de Dios. Nuestra procedencia espiritual proviene solamente de Él. A menos que hagamos cosas dignas y propias del carácter y de la justicia de Dios, podemos tener certeza de nuestra elección. Quizás la crítica más despiadada contra la doctrina de la elección incondicional tiene que ver con una caricatura que se ha elaborado de esta gloriosa bendición, que se puede describir como lo dije al principio: no importa cómo vivamos si somos elegidos. Pero la doctrina de la elección incondicional enseña que no hay condición o virtud para ser elegido por Dios para salvación, pero sí hay condiciones y virtudes que muestran y evidencian que hemos sido elegidos para salvación. Hemos sido elegidos en Cristo para ser santos y sin mancha delante de Él. Es una elección para ser limpiados, es una elección para limpiarnos. Santos y sin mancha, libres de defectos, como los sacrificios de la ley del Antiguo Testamento, libres de enfermedad, de mancha, de defecto. Vaya conmigo a Tito
si lo encuentro. Dos 2:14. Dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Para eso hemos sido elegidos. Y hay un fin último para el cual hemos sido elegidos, hermano, amigo. Vamos a nuestro texto de Efesios 1. Versículo 6. Un fin último para alabanza de la gloria de su gracia. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hermano, tengamos una actitud agradecida. Una disposición de rendir siempre reconocimiento, adoración a este Dios soberano que por pura gracia nos ha elegido. En lugar de estar controvirtiendo en nuestra mente con Dios, en lugar de pedir explicaciones al Dios creador y juez santo y perfecto del universo, en lugar de eso, porque para eso sí somos, démosle más bien gracias a Dios, adoración a Dios por la elección incondicional. Porque si no fuera así, ninguno de los que estamos aquí tendríamos esperanza de vida eterna, sino solamente una horrible expectación de juicio. Que esta doctrina nos lleve a crecer en una actitud humilde. ¿Sabe por qué? Porque lo necio y lo vil del mundo escogió Dios, y lo menospreciado. Por eso estamos aquí, los que estamos aquí. ¿Tenemos de qué gloriarnos? Nada. Y busquemos, hermanos, una renovada santificación de nuestras vidas. Soli Deo Gloria, hermanos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Y el tiempo me ha alcanzado, Pastor Agustín, Pastor Alirio. Muchas gracias, hermano Alirio, por verme.